Rosabela Álvarez Calderón. Buenos días, sobre todo muchas gracias a la Fundación Vice por la invitación. Acá voy a hacer el estreno en Perú de este proyecto que desarrollamos un equipo interdisciplinario gracias a la iniciativa Puerto Cultura del Ministerio de Cultura. Este proyecto lo he presentado ya en el evento Placemaking Latinoamérica en Valparaíso en el año 2017, un evento internacional a nivel latinoamericano, donde básicamente se eligió ese proyecto para ser presentado porque justamente decían, generalmente primero la mayoría de los países latinoamericanos no tienen esta ventaja de un patrimonio prehispánico tan rico y sobre todo un proyecto, una propuesta de una intervención de espacio público de valor patrimonial en un sitio con este componente paisajístico, un paisaje cultural histórico tan rico, es algo que queremos ver. Entonces ahora lo están mostrando acá. Y la idea es esta idea de activar la intangibilidad y repensar el valor en el sitio del complejo de Mangomarca, en San Juan del Lurigancho. Primero presento al equipo, acá estoy, somos parte de un equipo interdisciplinario de arquitectos, arqueólogas y biólogas, que en verdad terminó conteniendo un equipo más grande, incluyendo ingenieros forestales, ingenieros hidráulicos, ingenieros de electricidad, porque descubrimos realmente que requieres un equipo grande interdisciplinario para poder diseñar cualquier tipo de estas intervenciones. Y aquí agradezco mucho a la arqueóloga Claudia Lisbeth Núñez, que me convocó originalmente para este proyecto, pero también quiero agradecer a mi equipo de arquitectos, muchos de los cuales algunos son exalumnos míos de la Pontificia Universidad Católica. Entonces vamos a hablar un poco del origen de lo que es el patrimonio prehispánico en Lima. Esto viene de un estudio que se hizo para la propuesta del Plan Metropolitano de Lima, el Plan 2035, que se hizo un estudio de los sitios arqueológicos de Lima, pero también en su relación con la ciudad de Lima. Por ejemplo, una de las variables interesantes que se consideró no solamente la existencia de sitios arqueológicos y sus cualidades, sino, por ejemplo, su cercanía e integración con equipamiento cultural, educativo, de todo espacio público. Y, por ejemplo, hemos visto que las posibilidades, hemos visto Pachacamac, Puquiana, una exitosa colaboración de muchos años entre los diferentes niveles de comunidad, sector privado y sector público, lleva a la conversión de, por ejemplo, un espacio tanto como Pachacamac como Puquiana, que hace 30, 40 años se veía como muchos de estos sitios arqueológicos, y ahora es uno de los grandes hitos de Miraflores. Miraflores lo promociona dentro de todo su marketing como la parte más antigua de Miraflores, la parte más antigua de su paisaje. Y sin embargo, a veces también esta es la situación. Tenemos una situación donde la intangibilidad significa no tocar el sitio y prácticamente muchos sitios arqueológicos, incluso uno que está puesto en valor y donde se ha hecho un extraordinario trabajo de integración con la ciudad, como lo que es Mateo Salado, gracias a la idea de el liderazgo de Pedro Espinosa, que promueve la idea de que por ejemplo, el sitio arqueológico es una historia completa de la ciudad y todos los momentos históricos tienen un valor. Entonces, por ejemplo, Mateo Salado uno va y no solamente le van a comentar la historia inca del sitio, sino le van a contar la historia del periodo de abandono, cuando el lugar fue lugar de enterramiento de los trabajadores chinos, la historia de las invasiones. Eso también, por ejemplo, cuando uno va a Huaycán de Pariachi, y los guías locales cuentan con mucho orgullo como parte de la historia de Huaycán de Pariachi, las pintas que hicieron los terroristas y cómo ellos echaron a los terroristas de Huaycán de Pariachi, manifestando Huaycán de Pariachi es nuestro paisaje. A lo largo de muchos años comenzamos con un curso llamado Huaca y Ciudad, Bordes y Espacio Ciudadano y Intervenciones en Huacas. El proyecto Activa la Huaca Santa Cruz, que fue como que un pequeño proyecto que continuamos hasta el día de hoy. Es un proyecto que con un sitio arqueológico muy pequeño y el apoyo de la Municipalidad de San Isidro y el Ministerio de Cultura, teníamos el objetivo de primero visibilizar el sitio arqueológico, crear interés y curiosidad
ofrecer información y posibilitar la activación de estos sitios como espacio público para la comunidad, pero espacios públicos que justamente su rasgo de distinción es que son un valor patrimonial. Entonces tuvimos la última participación en el tercer Foro Internacional de Intervenciones Urbanas, donde hicimos un taller de Huaca y Ciudad, un diagnóstico en la Huaca Huantille y un recorrido urbano del barrio residencial y la Huaca Santa Cruz en la zona de Santa Cruz, y como vimos tuvimos una participación de unas 15 personas entre peruanos y inclusive tuvimos la participación de algunas personas de Colombia y de México. Hubo una competencia porque también teníamos en ese momento el proyecto estrella era un recorrido del Morro Solar. Entonces esto es como que un precedente, que es algo que está pasando en las Huacas. Las comunidades, el público, los diferentes sectores están queriendo tener una mayor participación y justamente se están acercando a los arqueólogos para poder lograr este tipo de alianzas. Entonces acá llegamos a Mangomarca, que es un paisaje cultural y urbano histórico de muchos siglos de antigüedad. Como verán por esta foto, el entorno paisajístico es muy interesante. Mangomarca, al igual que muchos sitios monumentales del intermedio horizonte tardío, está en un ambiente natural de lomas. Que quiere decir que ahorita es fantástico, con toda esta humedad las lomas están verdes y hay varias asociaciones de vecinos que pueden ir y les pueden hacer un recorrido de las lomas, que son no solamente quieren que conozcas las lomas, sino como dicen ellos son los primeros que están ahí echando a los traficantes de terrenos a escobazos. ¿Y cuál es su agenda? ¿Cuál es su gran motivación? Preservar las lomas como espacio público, como espacio accesible, espacio natural y que puedan ser del disfrute de todos y no apropiadas para el uso privado. Como una vez me dijeron unos vecinos de la zona del Paraíso. Señorita, no sabe lo que es, en la Huaca del Paraíso es el único lugar que nosotros podemos ir y estar solos con la naturaleza y no tener a la gente y no tener la contaminación ni el polvo ni nada. Eso es un privilegio y por eso queremos conservar el paraíso como Huaca. Y así es como se ve. Tenemos una zona monumental y tenemos el entorno urbano. El entorno urbano tiene dos diferentes tipos de urbanizaciones. Fue parte de una hacienda que comenzó a ser urbanizada más o menos en los años 60. Que hay una urbanización convencional donde el hacendado dividió los lotes y hizo una urbanización convencional. Cerca está muy zona de la urbanización Zárate, el río Guaycolor está muy cerca también, pero también un grupo de trabajadores antiguos de la hacienda, temiendo ser expulsados, también hicieron una invasión y se han ido consolidando y hoy en día son el asentamiento humano de San Pablo, que ya bueno, asentamiento humano no es mucho, están bien consolidados, pero quiere decir que hay ciertas tensiones entre el asentamiento humano San Pablo y la urbanización Mangomarca. Para que vean, estas son fotos que tomé el año pasado, ahora esto debe estar muchísimo más verde. Esto es el recorrido de lomas, a veces cuando muestro esta foto, que esto está, no hay que salir, no hay que ir ni siquiera a 3 horas de Lima, no hay que ir, esto se encuentra ahí dentro de Lima, a 15 minutos de la estación de metro de Los Jardines. Y esto se puede repetir en todas las zonas de lomas de Lima, como Mancaes, donde haya lomas. Lamentablemente las lomas son ecosistemas muy frágiles, pero también son ecosistemas históricos. Por ejemplo, lo que pueden ver abajo es una piedra de molino de la época colonial, que les comenzaron a fabricar, se los rompió y la dejaron ahí, está ahí desde hace cientos de años. Entonces quiere decir que tiene una historia de ocupaciones y las lomas siguen siendo utilizadas hasta el día de hoy, siguen siendo ecosistemas importantes, muy frágiles. En la mayoría parte de Lima las lomas han desaparecido porque la contaminación las afecta y como son un poquito de tierra nomás lo que sostiene toda la vegetación. Y si esa vegetación es removida, la loma es destruida. Y eso que las lomas son muy resilientes. El otro día con una compañera, Belén Gómez de la Torre, recordábamos como cuando trabajábamos en Tablada del Lurín, las lomas de Tablada del Lurín de ahí son tan resilientes que la vegetación crece a través de 10 centímetros de cemento depositados a lo largo de los años. Las lomas son resilientes, pero también son muy frágiles. Como los sitios arqueológicos pueden resistir contaminación, terremotos, pero la intervención humana las destruye rápidamente.
Entonces acá vemos las principales vulnerabilidades y riesgos, el tráfico de terrenos, la idea que la falta de respeto que tenemos al espacio público y la idea que un espacio público no es un espacio común, patrimonial, de disfrute para todos, sino un espacio vacío que debe ser utilizado. Entonces vemos que actualmente, como vimos en la foto original, actualmente hace unas décadas, al lado de la zona monumental y de la principal pirámide, que se hizo una postulación para el Fondo del Embajador, que se ganó, y actualmente la pirámide principal de Mangomarca, que es una construcción sobre el espolón de la loma, está recibiendo una interesante puesta en valor, y como me dice la gente del Ministerio, vayan a verla en un tiempo, se va a ver mucho más interesante. Este parque fue habilitado sobre la impronta, incluso de esa forma que ven así. La forma Y es una impronta del antiguo uso que tenía en la época de la hacienda. Y si vemos, por ejemplo, en la zona hay unos cuantos acanalados, que esos son también la huella de la época de las haciendas, es donde estaban ahí las zonas agrícolas. Entonces vemos que acá no tenemos solamente un uso prehispánico, sino un uso colonial, un uso republicano. Este parque, ante la necesidad, crea, aunque no es un parque ideal, es la idea de tener un espacio de amortiguamiento, un área pública necesaria en una zona como San Juan del Lurigancho, que sufre muchísimo de falta de espacios públicos. Recientemente los vecinos ganaron una lucha con el alcalde para que uno de sus importantes parques no fuera eliminado para construir un hospital. Que decía, necesitamos el hospital, pero no a costa de nuestro espacio público del parque. Entonces este parque, recibimos la propuesta de Puerto Cultura de hacer un mejoramiento de este parque, con la idea de que la idea de Puerto Cultura es la protección sostenible, la salvaguarda sostenible de los espacios, de las zonas arqueológicas, está ligada intrínsecamente a la apropiación social de la población. Entonces, ¿cuál es una buena manera que se ha logrado hacer eso? Creando espacios públicos de calidad y utilizables que también sirven de amortiguamiento. Una parque, una plaza, un espacio público que es valorado y utilizado por la población, no solamente aumenta la seguridad del área arqueológica, sino que también por ser utilizado, la gente por extensión va a proteger el sitio arqueológico. Eso lo ven en muchos sitios de Lima. El montículo D de Mateo Salado, que está en medio de un parque, a pesar de que no está intervenido, salvo algunas muestras de... uno no encuentra basura. La gente protege la huaca porque, por extensión, protege el parque. La gente valora su parque. Entonces vemos acá cómo es que la percepción que ahorita tiene la gente de la huaca Mangomarca, la visité muchas veces el año pasado, y por ejemplo hay una plena conciencia de que se tiene la fortuna de que San Juan del Lurigancho es uno de los sitios, es uno de los distritos, primero el distrito con más población de Lima, más de 1 millón de personas solo en San Juan del Lurigancho, pero también son plenamente conscientes de su riqueza gigantesca que tienen en patrimonio territorial, las lomas, la cercanía del río, el río Guaycoloro, lo tienen bastante cerca, tienen una gran cercanía con el río Rímac y el río Guaycoloro, y su paisaje prehispánico. Entonces nosotros, ¿qué decíamos? Esta fue una estrategia desarrollada por el equipo, que es la idea de que para poder, tenemos que vincular la conservación a las necesidades actuales y crear un nuevo tipo de espacio público donde la huaca no sea solamente un elemento decorativo, mirar pero no tocar, que el problema que eso es que la huaca se convierte en una escultura, un monumento artístico, pero no es entendido como arquitectura hecha a lo largo de mucho tiempo, como un espacio hecho por personas, por diferentes sociedades, como un palimpsesto urbano. Es entendido como, lamentablemente, la forma de la izquierda la protege, pero como un objeto artístico que no puede ser intervenido ni tocado. Entonces la idea es aprovechar la enorme potencial que tenemos. Al ser las huacas todas espacio público y propiedad del Estado, quiere decir que son inajenables. En principio no pueden ser privatizadas ni minimizadas, y ese derecho que tiene el Estado es imprescriptible. El Estado no puede renunciar a sus huacas. Bueno, como decimos siempre, lo hace a veces, pero no puede, legalmente no puede. Entonces quiere decir que tenemos ahí un enorme potencial de un tipo de espacio público único,
que solamente se encuentra en muy pocos lugares del mundo. Un espacio público de valor patrimonial, un espacio público donde básicamente tenemos ahí visibilizado toda esta historia del paisaje cultural histórico de una ciudad. ¿Cuántos realmente lugares del mundo pueden gozar de ese privilegio? Entonces la idea era considerar el sitio arqueológico, las comunidades, los vecinos y el entorno. Entonces planteamos una estrategia triple que se llama no solamente considerar la relación de la Huaca con la ciudad, aquí uso Huaca, respeto el uso del término como Julio Cetello lo planteó. Una de las grandes fuentes que utilicé fue el documento Arqueología del Valle de Lima, publicado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde muestra Julio Cetello su visita a la Huaca, al conjunto Mango Marca en los años 30, y yo respeto su uso de la palabra Huaca. Entonces la idea es usar este triple sentido. Primero, activar, habilitar y articular. Les voy a explicar esto un poco más. Este es el estado actual del sitio Mango Marca, y como se ve, es un parque que fue construido sobre la zona agrícola, que ya ha sido, quiere decir que el terreno, el borde de la zona arqueológica ya ha sido afectada por actividades agrícolas durante muchas décadas. Y sobre esto plantaron un araucano en el centro y eucaliptos, que cualquier persona les podrá decir que son los árboles más destructivos. Crecen rápido, sí, pero cualquier persona les puede decir, siembra especies nativas, y además, cómo es que lamentablemente las municipalidades suelen regar esos parques. A pesar del extraordinario recurso que tenemos en Lima, del sistema de canales prehispánicos, que permite por un costo muy módico, regar el 80% de las áreas verdes de Lima. Todos hemos visto a veces pasar el rochabús que pasa, tira agua y ahoga prácticamente. Entonces, lógicamente, el Ministerio de Cultura muchas veces no tiene temor de la habilitación de parques con la habilitación de estas especies verdes que chupan agua, y además estas técnicas ineficientes de regado, porque además encima el rochabús de agua significa que gran parte del agua se termina perdiendo por evaporación. No es un sistema ineficiente, y además toda esa humedad termina afectando la arquitectura de tierra. Entonces, lógicamente, el Ministerio de Cultura siempre ha dicho, espacios públicos sí, pero podemos hacerlo de una manera que no perjudique la realidad, que es la mayoría de nuestros sitios arqueológicos tienen arquitectura de tierra. Entonces, esto fue un resumen de la estrategia que utilizamos, porque acá lo que quiero resaltar fue la naturaleza de cómo hicimos este diseño de este parque. Para comenzar, siempre dijimos, fue una estrategia de varios momentos, y el grupo de estrategia siempre dijimos, esto es una estrategia, somos un equipo colaborativo. Aquí no hay líderes, pero no hay jefes. Somos personas con diferentes estrategias, con diferentes habilidades, y vamos a trabajar juntos. Entonces, lo primero que hicimos fue, hemos pasado una enorme cantidad de horas simplemente observando y conociendo a la gente. Y en la idea del diseño participativo, la importancia de lo ultra local y lo ultra técnico. Bueno, nosotros éramos lo ultra técnico, el conocimiento técnico de una escala mayor. Nosotros teníamos el acceso a estos conocimientos, pero lo ultra local, la gente conoce, ese es un nivel de conocimiento que a veces no es tan valorado. La gente conoce cómo la gente utiliza el parque, la gente te va a decir las mejores maneras de utilizar el parque, y hay que considerar maneras de cómo es que la gente pueda expresar cómo es que ellos valoran el espacio y cómo les gustaría que sea el espacio. Entonces, esta es la idea de qué es articular los diferentes sistemas urbanos. Por ejemplo, nosotros vimos la enorme ventaja que significa las vías de comunicación, las primeras reuniones. Y sí, el diseño participativo lo hicimos literalmente aprovechando los espacios públicos existentes. Esto fue muy económico, fuimos con un montón de papelógrafos, instalamos unas cuantas mesas con lápices de colores, y simplemente juntamos a la gente en diferentes grupos y les pedimos que dibujen. En grupos de edad, porque simplemente para que los niños tienen que poder tener la libertad de trabajar juntos, y mientras tanto nosotros, también los adultos mayores, los niños, las niñas,
Por ejemplo, miren, este es un dibujo que hicieron, un dibujo colaborativo, que dijo Parque de los Niños con Diversión, pero ven que ahí está, detrás está la huaca. Hasta niños de 7, 8 años tienen conciencia, pero también lo están diciendo todo. Claro, todo esto lo tuvimos que explicar, porque por ejemplo, esos palos morados con amarillo son puntos de luz. Yo solita jamás habría entendido qué significa eso, que me decían, ¿por qué puntos de luz? Porque el parque, la huaca es peligrosísima de noche porque es oscura. La primera validación, como todo proceso de design thinking, tenemos que primero crear un prototipo, que fue la maqueta, y llevarla a ser validada. Básicamente, esta pobre maqueta se llenó de post-its, ¿ya? Que son todos los comentarios del público, porque todo el mundo tiene algo que decir. Y obviamente la segunda parte llevamos más papelógrafos. Bueno, sí, lamentablemente vimos que un excelente uso para el cartel. Después lo sacamos y nos lo llevamos a casa. Y justamente los utilizamos como gran lienzo. Y de ahí salió la primera propuesta, que es la primera maqueta que, como se darán cuenta, ha tenido 1001 propuestas. Y además no solamente de la parte arquitectónica de diseño, sino también, como decimos en arquitectura, necesitamos tener un programa de intervenciones, de actividades. Entonces, por ejemplo, vemos que esta es la idea de lo que queremos hacer. Y hay un aspecto arquitectónico, todo eso está en propuesta todavía, está siendo revisado ahorita por el Ministerio de Cultura y rogando que la Municipalidad de San Juan de Lurigancho se anime a invertir. Pero como vemos, no solamente es diseño, es también actividades. Hasta el mejor espacio público sin un programa de actividades, tanto de las diferentes escalas, desde el gobierno local hasta utilizando el extraordinario recurso que es las mismas comunidades y sus intereses, como descubrimos que las mismas comunidades de San Juan de Lurigancho ya tienen muchos programas culturales, sociales, artísticos, ecológicos, un potente programa de huacas, no solamente de lo arqueológico, sino de las lomas. Entonces, por ejemplo, acá tuvimos, cuando se nos comunicó que eso valoraban, tuvimos que incorporar al diseño espacios de interpretación, espacios para el arte, espacios para la representación. Y sí, todos querían la huaca como el telón de fondo de un auditorio. Y obviamente también una cosa que decimos, que es la posibilidad de que las huacas no solamente sean usadas de día, sino de noche también. Y bueno, quiero terminar para resaltar, para visibilizar a lo que fue el equipo de Puerto Cultura Mangomarca, que gracias a todos estos chicos, pero también, como decimos acá, yo soy acá la persona que está dando la presentación, pero esto fue realmente un trabajo feroz de equipo, que los estoy presentando a ustedes y estamos esperando, pero como decimos, estamos todavía superando obstáculos. Esperamos que esto pueda ser implementado, desarrollado, para ver qué tal resulta, porque vamos a tener problemas, ¿no? Vamos a tener todo tipo de obstáculos, pero hasta que no se haga algo, como hizo Jaime Lerner la primera vez en Curitiba, que no pidió permiso, simplemente comenzó a hacer sus intervenciones, diciendo, pero ya ahora Curitiba es un modelo de una ciudad modelo sostenible, de urbanización a escala humana, pero a veces hay que comenzar a hacer el primer paso. Muchas gracias.